mis queridos amigos televidentes, gracias por acompañarnos una tarde más en esta que es su casa, porque usted es el invitado más importante que cada día a esta hora nos permite entrar en sus hogares. Gracias por acompañarnos y gracias porque cada día somos más. Gracias en todas las ciudades donde nos acompañan: Los Ángeles, Nueva York, Orlando, Jacksonville. En el país El Salvador, en Centroamérica, tenemos muchísima audiencia. Gracias Miami, por supuesto, que es donde está nuestra casa Buena Vida. Hoy vamos a tener un programa que de verdad le va a usted a hacer sentir que vale la pena el aprender en la vida para aplicar lo que aprendemos todos los días. Y hay ciertas costumbres que son culturales, que son parte de cómo nosotros dónde hemos nacido, cómo nos hemos desarrollado al lado de nuestros abuelos, de nuestros padres. Sin embargo, yo soy de las personas que cada generación debe ser mejor que la anterior. O sea, la generación de mi hija debe ser mejor versión que la generación mía, que soy su mamá. Con lo cual, eso es lo que vamos a hablar, parte de lo que vamos a tratar aquí en el día de hoy. Las quejas. ¿Es algo cultural el quejarse constantemente de todo? Hasta de las cosas buenas. Hay personas que se están quejando y no se dan cuenta que es algo positivo. Es como crear el hábito de quejarse y cómo eso puede realmente afectar nuestro aprendizaje y más allá, nuestra memoria. Vamos a hablar hoy de ese tema con un experto. Nos visita el famoso diseñador Julián Chang. Vamos a hablar de sus logros, de los retos que ha enfrentado en su carrera tan bonita, y nos va a deleitar con uno de sus últimos diseños en un desfile de moda para mayores de 40 años. Los grandes beneficios del té de cayena, así se llama. Cómo nos ayuda a superar, por ejemplo, un estado gripal o mejorar también nuestra energía y nuestro estilo de vida. Vamos a hablar de este tema con una experta, Adriana Martin. ¿Ya ha escuchado usted hablar del lupus eritematoso sistémico? Es una enfermedad que crea nuestro propio sistema de defensas. Nuestra propia inmunidad crea ciertas enfermedades que se les llama enfermedades autoinmunes. Una de ellas es el lupus. Vamos a hablar con una paciente que lo padece y que además de seguir el tratamiento convencional que sus médicos le indican, ha buscado otras herramientas que le está ayudando a tener mejor calidad de vida. Así que como cada día a esta hora le digo que es momento de toque de queda. Yo soy su doctora Marixa Fuentes y a partir de este momento nos conectamos usted y yo con la fuente de buena vida. Las noticias del día de hoy dicen: ¿por qué no escuchamos a los científicos cuando nos dicen que la pandemia no ha terminado? ¿Acaso será porque el nivel de saturación en el día a día está condicionando nuestro cerebro, haciéndonos eludir las normas básicas? Un estudio revela que antes las decisiones eran motivadas por el pensamiento crítico y racional. Sin embargo, hoy están siendo motivadas por las emociones, el querer salir, la necesidad de sentir, reconectar y experimentar la vida sin importar los riesgos. Ahora es vital tener cuidado. No dejemos de pensar, de analizar los riesgos que implica cualquier decisión que tomemos, porque aún estamos en pandemia, no se ha levantado, y de sentir además empatía por los demás. El romero es una planta rica en compuestos que proporcionan enormes beneficios para la salud. El beberlo como té podemos mejorar nuestra digestión, aliviar los dolores de cabeza y las migrañas, favorecer el crecimiento del cabello y hasta combatir el cansancio. Además, es frecuente tener el romero, si usted lo puede conseguir en el mercado, como excelente antibiótico natural, haciéndolo eficaz ante las diferentes bacterias que existen que causan infecciones, sobre todo en los riñones, vómitos y las diarreas. También ayuda a controlar la diabetes, purifica el hígado y reduce la inflamación. Solo recuerde tener hojitas frescas de romero. Si no lo tiene cultivado en casa, cuando vaya a prepararlo, pues cómprelo ese mismo día en el mercado. También lo puede preparar el té de romero utilizando palitos de canela para incrementar y enfatizar su sabor. Es muy rico. El primer
exoesqueleto infantil en español ya está listo para ser comercializado. Esta estructura de aluminio y titanio diseñada especialmente para niños permite realizar ejercicios que retrasan las complicaciones asociadas a la atrofia muscular espinal y la parálisis cerebral. Se llama así exoesqueleto. Funciona anticipando los movimientos del paciente e interpretando su intención. El primer pequeño que lo usó, a pesar de sufrir de parálisis, pudo aprender a lanzar una pelota, lanzar dianas y hasta jugar con sus mascotas. Se espera que este avance mejore la calidad de vida de los niños afligidos por un tipo de condición que les impide realmente vivir su vida de niños. Se llama así esta tecnología exoesqueleto. Hasta aquí mis noticias del día de hoy. Le quiero preguntar algo. ¿Cree usted que el quejarse tanto le podría afectar el proceso suyo de aprendizaje y también su memoria? Usted no puede entender por qué el tener el hábito quizás o la cultura de estarse quejando todo el tiempo puede tener trascendencia más severa y seria y con profundidad que puede afectarle su vida y su calidad de vida. Este es un tema sumamente interesante y profundo además, así que preste atención, no deje que nadie interrumpa ahora la conexión que tenemos usted y yo. Vamos a hablar de este tema con un entrenador ejecutivo en neurociencia e inteligencia emocional, Alexander Caraballo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Dónde estás? Porque siempre estás viajando. Muy buenas noches por acá, buenas tardes por allá, doctora. Un placer estar nuevamente en su compañía. Sí, me encuentro en este momento en Noruega, en la ciudad de Stavanger. Qué maravilloso. Gracias por conectarte con nosotros, Alexander. Sé que viajas constantemente haciendo talleres y conferencias precisamente basados en cómo nosotros debemos aprender para nuestra inteligencia emocional y cómo ejecutar a propósito ciertas acciones que van a hacer expandir nuestra capacidad cognitiva. Ese cerebro que no usamos prácticamente en toda nuestra vida, apenas el 8 o el 10%. Sí, necesariamente ya es una prioridad de que necesitamos usar nuestro cerebro, sacarle su máximo potencial para elevar nuestra calidad de vida y para algo súper importante, porque la esperanza de vida en los últimos años se ha prolongado. De hecho, los científicos están hablando que las personas que nacieron en el 2000 ya se les está garantizando que pueden llegar tal vez a los 120 años. Lo importante es cómo llegamos a esos 120 años, en qué condiciones, en qué lucidez mental y con qué salud cerebral podemos llegar nosotros a esos 120 años. Bueno, fíjate que los televidentes lo saben, yo le he vaticinado a Dios y al universo que si me lo permiten, yo quiero vivir 116 años. Ahora bien, he descubierto hace muchos años que en nuestra cultura latinoamericana tenemos el hábito cultural generacional de quejarnos. Y el quejarse pues atrasa nuestro proceso de aprendizaje y puede afectar las neuronas que intervienen en la memoria. Exactamente, doctora. Lo que ocurre es que todos tenemos alrededor de nuestro cerebro una barrera llamada barrera hematoencefálica, que protege al cerebro de que no entren toxinas a él o cualquier sustancia extraña al cerebro que los pueda dañar. Pero esta barrera logra romperse con acciones como el insomnio, el no dormir bien, rompe la barrera hematoencefálica. También el fumar. Otra cosa que la rompe es el estrés. Entonces el estrés, y al entrar el estrés, al romperlo a través del estrés, entra cortisol en nuestro cerebro y en el hipocampo, que es la parte responsable de la memoria, del aprendizaje y de ciertas gestiones emocionales. Hay receptores de este cortisol, de esta sustancia, y bueno, y cuando la recibe esta parte de nuestro cerebro, cuando la recibe, literalmente
realmente comienza a matar y eliminar neuronas. Y tenemos que decirle a nuestra audiencia que el tan mencionado cortisol es la sustancia química, una hormona que se desencadena en nuestro cerebro sin usted darse cuenta cuando está bajo periodos de presión y de estrés, en periodos de ansiedad. Realmente empieza nuestro cerebro a crear esa hormona químicamente hablando. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla cerebralmente, Alexander Caraballo, el tema de las quejas? Las personas que se quejan de todo, se quejan porque tienen que levantarse temprano, se quejan porque tienen que salir a trabajar, se quejan porque hay tráfico, se quejan porque está lloviendo y tienen que llegar a un lugar muy rápido, se quejan porque tienen actividades más tarde con su familia, se quejan porque llegó el fin de semana y está lloviendo y no pueden salir a disfrutar el sol, y se vuelven a quejar porque llegó el lunes. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasa con el cerebro, con ese hábito de quejarse? Sí, los científicos, neurocientíficos de la Universidad de Stanford y la Universidad de Valencia en España han podido demostrar que cuando nos quejamos, el cerebro, sobre todo la parte de la amígdala que detecta amenazas, lo ve como una amenaza. Y al verlo como una amenaza, se detona lo que es la respuesta del estrés o esa respuesta de sobrevivencia, de lucha o huida. Entonces se empieza a generar cortisol, y ese cortisol puede entrar en nuestro cerebro, como lo mencioné anteriormente. ¿Y qué hace? Como en el hipocampo, que es la estructura de nuestro cerebro, encargada de lo que es los procesos de aprendizaje, de memoria y de gestión emocional, tiene receptores muy parecidos a los que el cortisol encaja. Cuando entra este cortisol ahí, daña las estructuras. Lo daña las estructuras, matando literalmente nuestras neuronas y bajando o mermando la neurogénesis, que es la capacidad que tenemos todos, que tiene nuestro cerebro, de crear nuevas neuronas a lo largo de nuestra vida. Gracias, Alexander, es muy interesante, y yo quisiera decirle a toda nuestra audiencia latinoamericana que por favor no nos quejemos tanto de nada, que demos gracias por todo, porque tiene una razón de ser todo lo que sucede a cada momento del día a día. El arte de hackear tu mente es el libro tuyo, Alexander Caraballo. ¿Dónde lo podemos conseguir? Es el arte de nosotros, a propósito, intervenir en la mente para crear lo que queremos. ¿Dónde se puede conseguir tu libro? Sí, el libro sale dentro de 3 semanas por Amazon, tanto en papel como en digital. Es un libro donde recojo muchos hacks o muchos consejos o neuroconsejos de cómo nosotros podemos elevar nuestra calidad de vida, nuestro rendimiento. Así es. Gracias, Alexander Caraballo, por estar aquí con nosotros. Recuerde que usted también puede ser el hacker de su mente y su cerebro si usted se lo propone. Es un trabajo diario. Ahora, si usted no quiere trabajar, pues entonces va a tener resultados que no son realmente lo que usted está visualizando para su bien, para su bienestar y para su vida. Me tomo un poquito del tecito que tengo aquí que me acompaña esta tarde, brindo con usted y vamos a volver con una historia inspiradora del diseñador Julián Chan, que además vamos a hablar de sus retos, sus éxitos, y tenemos desfile de moda aquí hoy en la casa. Ya volvemos.